esta época empezamos a sufrir muchísimo con los virus respiratorios, comienzan a aumentar las consultas a las emergencias, comienza también la campaña de vacunación semanas antes a propósito de la circulación de los virus, pero sabemos que hay personas que tienen que convivir además de esto con el asma, que es una preocupación, por supuesto, para quienes tienen este diagnóstico, para los que son diagnosticados también, porque esto puede aparecer en cualquier momento de nuestra vida. Por eso queremos hablar con la kinesióloga Francesca Berelo, ella es del DAS de San Pedro de la Paz, para hablarnos lo que va a pasar, bueno, el próximo martes 6 de mayo, que es el Día Internacional del Asma, pero que ya se viene celebrando, conmemorando hace varias semanas atrás. ¿Cómo estás? Bienvenida, Martina, a nuestra casa. Hola, buenos días, gracias por la invitación. Y vengo a hablar aquí un poquito del asma, ya que es una patología respiratoria crónica. Ya, esta patología es una patología que está toda la vida, no se cura, pero sí se puede lograr controlar. Ya, el asma es una inflamación principalmente de las vías respiratorias de nuestros pulmoncitos. Ya está el bronquio, que es el encargado de transmitir, ¿no es cierto?, nuestro aire desde la boca y la nariz hacia los pulmones y viceversa. Estos bronquios se inflaman porque nuestro sistema inmunológico presenta una respuesta exagerada, ya sea a alérgenos o a irritantes, y además de esta inflamación se produce el estrechamiento de la vía aérea. ¿Cuáles son los factores de riesgo de esta patología? La genética, por ejemplo, si mis papás o mi mamá son asmáticos, yo tengo un 50% más de probabilidad de presentar la patología. Las personas que son alérgicas, los que están frente a presencia de humo, ya sea de forma activa o pasiva, a irritantes, contaminación ambiental, etc. ¿Qué tengo que saber yo para esto? ¿No es cierto? La sintomatología del asma. ¿Ya? Siempre tengo que tener ojo en eso, que son principalmente la sibilancia, que es el ruido característico de un paciente asmático, que es un sonido en los pulmones como un pitito. Ya, pero ¿eso lo sentimos nosotros así si estamos al lado tuyo o solamente con algún Al lado de instrumento? nosotros. Cuando es está muy obstruida la vía aérea, se escucha como un pitito así en el pulmoncito. Lo siente el paciente y lo puede sentir también una persona al lado de nosotros. Oye, sí, nos dices que esto está toda la vida en quien es diagnosticado y que no se cura, pero sí se trata. ¿Esto viene desde el nacimiento o se puede desarrollar en cualquier momento de la vida, como decía yo, como pueden ser las alergias, por ejemplo, que sabemos a veces aparecen nada más un año para otro? ¿Qué pasa con el asma? Ya, claro. Lo ideal es que se diagnostique en primera infancia. Por ejemplo, si mi hijo tiene bronquitis a repetición en la infancia, ya lo que va a generar es que yo ya tengo que poner ojo en que probablemente sea un futuro asmático. Si presento 3 o 4 bronquitis dentro de la infancia, ya hay que encaminarnos para tratarlo como un futuro asmático. ¿Qué especialista ve a las personas con asma? Los pediatras y los broncopulmonares infantiles. Por ejemplo, en nuestro caso en el CESFAM tenemos médicos que son los encargados de diagnosticar a los pacientes. ¿Y hoy día esa pesquisa se hace más hoy día que antes, entendiendo que, claro, tal vez hay personas que nunca han sido diagnosticadas o son diagnosticadas ahora de grande? ¿Hoy día se pesquisa anticipadamente? Sí, nosotros como kinesiólogos ya al presentar, ¿no es cierto?, derivaciones de pacientes con bronquitis en la primera infancia, ponemos ojo cuántas bronquitis tienen al año. Es decir, si ya tiene 3 bronquitis, derivamos a médico para que se empiece este tratamiento que se llama síndrome bronquial obstructivo recurrente, que es que tenemos que tratarlo con corticoides inhalados. El médico en realidad le receta esto, pero lo encaminamos ya para ese paso y evitar, ¿no es cierto?, que llegue a ser un asmático o que el asma se descontrole. Hay muchos pacientes que sí se diagnostican en la adultez porque antes no se generaba una buena pesquisa, claro, pero el asma te acompaña toda la vida. Claramente que hay momentos en que decae, ¿no es cierto?, no presenta síntomas porque yo estoy controlada, pero siempre tengo que usar sagradamente mis inhaladores, que son los por que... siempre, si tiene asma, forever, por siempre su inhalador. Oye, preguntarte también, yo he sabido de personas que le dan, o niños, crisis de asma, que han tenido que llegar a hospitalizarse por semanas. ¿Eso por qué? Ya, las crisis de asma es una exacerbación de nuestra patología de base. ¿Ya? Se puede dar por patologías respiratorias, es decir, virus, ¿no es cierto?, estar presente frente a irritantes,
no usar adecuadamente los inhaladores, que son mi terapia de base, ¿ya? Y estas crisis se van a exacerbar, es decir, mi paciente se me va a descompensar. Voy a salir de mi estado que está de base mi paciente y se me exacerba. ¿Qué tengo que tener ojo ahí? Tengo que tener ojo con los signos claves de mi paciente. Es decir, si yo tengo un niñito que está cursando una crisis de asma y se me empiezan a poner los labios morados, empieza a respirar y se le hunden las costillas o empieza con aleteo nasal, lo primero que tengo que hacer es llevarlo al servicio de urgencia, ¿ya? Porque eso ya es que la crisis de asma ni siquiera se está revirtiendo con el inhalador de rescate, que es el que usan nuestros pacientes para el momento de crisis. En ese caso tenemos que ir sí o sí a urgencia. Y hay que reeducar también a los más grandes, porque antiguamente andaban con el inhalador y lo hacían directo, pero hoy día entiendo que eso ya no funciona o es menos efectivo y hay que andar con la cámara, lo que a muchos adultos no les gusta, bueno, a los niños tampoco. ¿Qué hay con esa forma también de reeducar a quienes han sido diagnosticados con asma y que todavía ocupan ese sistema? Sí, bueno, hay que decirle, nosotros nos enfocamos mucho en nuestros pacientes en educar eso, tanto a los niños, a las mamás y a nuestros adultos mayores, porque el inhalador, si nosotros lo usamos directamente a la boca, no va a llegar a los pulmones y no va a ser efectivo. Es decir, todo lo que yo me administre va a quedar en la boca y no me va a servir de nada. Por eso, sí o sí, siempre mi inhalador tiene que ser con mi aerocámara y con la técnica que nosotros le enseñamos en el CESFAM. Y de una buena manera, porque tiene que abarcar todo, ¿cierto? Sí. Bien pegadito. Tiene que abarcar todo, que no se escape nada de medicamento. Hay que respirarlo en el fondo. Sí, hay que batirlo al principio. Tú bates el medicamento, se pone en la aerocámara, uno exhala todo el aire, hace la inhalación y en niños no es muy fácil mantener el aire, solamente se cuenta hasta 10. Ya los adultos mayores o los adultos ya pueden mantener esta respiración y se puede realizar. Y por eso aparece ahí estamos viendo la aerocámara, que claro, muchos dirán, pucha, es que mi tratamiento ya no me funciona, pero a lo mejor toda la vida lo han estado haciendo directo y nunca han tenido el beneficio 100%. Algo a lo mejor tendrán, pero no el 100%. No va a llegar donde tiene que llegar este medicamento. Sí, porque cuando lo usamos directamente en la boca queda todo impactado en la vía aérea superior. Claro. Y entonces no llega la impactación hacia los pulmones. Ahí está la respuesta de quien dice, chuta, no me funciona a mí el puff. Así mismo. No, tiene que ser con la aerocámara. Oye, preguntarte, ¿qué tiene prohibido hacer una persona con asma, digamos, en el día a día? Una persona con asma puede hacer una vida completamente normal si es que está controlada, pero siempre evitar el humo del tabaco, ¿no es cierto? Evitar estar en contacto con los irritantes, que son los alérgenos, en caso de una paciente que sea, no sé, alérgica a un gato o alérgica al polvo, no estar en presencia de eso porque nos puede desencadenar, ¿no es cierto?, esta respuesta exagerada. Contaminantes ambientales, en este momento, ¿no es cierto?, estamos viendo la época que ya empieza a haber más frío y la contaminación ambiental, las estufas, idealmente que en esta época nuestros pacientes asmáticos no salgan a esa hora, o si es que salen siempre nariz y boca cubierta con mascarilla. Y pueden hacer deporte, porque yo tengo entendido, a veces he escuchado situaciones de niños, adolescentes, por ejemplo, o pequeños, que no, tiene asma y no puede hacer deporte. Ya, ese es como un mito que existía antes, que el paciente asmático tenía que ser eximido de educación física porque no podía realizar la actividad. Claro, el ejercicio, al principio de que un paciente empieza a hacer ejercicio, se presenta una pequeña broncoconstricción, que es cuando se me aprieta el bronquio, ¿ya? Pero a lo largo de que yo voy haciendo ejercicio, mi cuerpo tiene un mecanismo que libera óxido nitroso, que es lo que va a hacer que mi vía se expanda. ¿Ya? Es decir, claro, al principio se va a producir una leve constricción, pero después va a hacer que el aire fluya completamente. Lo que nosotros le recomendamos a nuestros pacientes es que antes de que realicen el ejercicio se inhalen con el inhalador de rescate, que es el salbutamol, en este caso, 2 puffs antes de realizar el ejercicio y no va a generar ningún problema. La máquina corporal es maravillosa como se activa, obviamente cuando uno hace ejercicio, todo funciona de acuerdo se expanden los pulmones, la sangre empieza a fluir, los músculos, ¿no? Así, es tremendo. Y conozco de todas maneras a deportistas profesionales que tienen asma, pero de todas maneras no les impide eso porque, claro, están con todas las medidas y cuando se sienten mal también lo ocupan, en fin, ya saben cómo manejarlo, pero hay que estar aplicando el tratamiento. ¿Cuál es la relación también del tratamiento, pero también del paciente con los kinesiólogos?
Ya, nosotros tenemos en nuestros SFAM, tenemos controles periódicamente a nuestros pacientes asmáticos. Hacemos un seguimiento igual en caso de que se nos pierdan por el camino, ya, pero el paciente tiene que visitarnos a lo más cada 6 meses en caso de estar controlado, y si no está con un control adecuado, lo vamos viendo cada 3 o 4 meses. Ya, lo vemos en controles sanos, como también en los controles agudos, que es cuando el paciente se nos descompensa, y ahí ya lo vemos una semana y de ahí lo damos de alta para poder movilizarle secreciones. Pero yo estoy a cargo de la sala ERA, entonces yo veo a mis adultos mayores y ellos tienen controles periódicamente todo el año con médico y con enfermero y con kinesiólogo, y en sala IRA, que son los chiquititos, también con kinesiólogo y médico periódicamente cada 6 meses. Me imagino. ¿Y qué ejercicios son recomendados para mantener una buena musculatura respiratoria, para mantener los pulmones también activos, para no acumular también esos flemas que son tan molestos? Mira, cuando hay mucha secreción sí o sí y no puede movilizarla, tiene que recurrir al kinesiólogo. Ya nosotros hacemos terapia para poder movilizar niños y adultos. Niños y adultos. Niños desde los 0 hasta los adultos de 99 años hemos tenido en la sala. ¿Ya? Pero, por ejemplo, también tenemos que tener ejercicios que, por ejemplo, a los niños les dejamos después de las terapias, que es el típico ejercicio que le pedimos permiso a la mamá, que es con un vasito, lo llenamos con agua, un poquito de agua, una bombilla, y el niño tiene que soplar para poder estimular la tos de esa forma. Ah, ya, bueno. Soplando. ¿Con un poquito de agua? Con un poquito de agua. Y soplamos. Y soplamos, y eso va a hacer que el niño estimule la tos en la casa y pueda movilizar más las secreciones en caso de cuando está enfermo. ¿Eso es cuando se siente muy obstruido? Muy obstruido, con muchos pollitos, sí, como le decimos nosotros allá. Ajá. Y también hay otro ejercicio que es expirar largo, botar hasta el final, para que todo el aire que quedó acumulado salga del pulmón y yo después pueda tomar nuevamente esta bocanada grande de aire. ¿Ya? Además, realizar ejercicios físicos 3 veces a la semana durante media hora o más de media hora, siempre se los recomendamos a nuestros pacientes que no están cursando un cuadro agudo. Salvo cuando hay alertas de preemergencia o emergencia ambientales. Sí, pero también nosotros, por ejemplo, a nuestros SFAM realizamos rehabilitación pulmonar a los adultos mayores que son asmáticos y van a hacer ejercicios a nuestros SFAM y se les hace toda una rutina de ejercicios para que mejoren su condición respiratoria y no se cansen tanto. Eso te quería preguntar con respecto, ¿tú en qué CESFAM estás? Yo trabajo en el CESFAM San Pedro de la Costa. Ah, ya, al mismo que voy yo. Mira. Yo me trato ahí mismo, fíjate. En ese mismo CESFAM. Y quisiera saber y hacerte la pregunta, ¿cuál es la comparación entre, por ejemplo, esta misma fecha y el año pasado con respecto a los casos que llegan de asma? ¿Ha cambiado de año a año, sobre todo cuando ya llega el otoño, el invierno? Sí, hemos visto un cambio grande en el momento de las enfermedades respiratorias, porque antes, claro, se producían en julio, era como el pic, pero ahora las enfermedades respiratorias están apareciendo mucho antes. Por eso la campaña de vacunación es tan importante y comienza la primera semana de marzo para que nosotros podamos estar cubiertos cuando llegue, ¿no es cierto?, esta ola de enfermedades que las trae el colegio, ¿no es cierto?, los cambios de temperatura. Pero sí, hemos visto un aumento de enfermedades respiratorias este último tiempo considerable. Los virus están muy agresivos, por eso la prevención es clave, evitar, ¿no es cierto?, ir a lugares muy aglomerados, ¿no es cierto?, paciente asmático. Si hay alguien que está enfermo, no visitar a los adultos mayores, tener mucha consideración a eso, ni tampoco a los recién nacidos. Nosotros le recomendamos mucho a nuestros pacientes el uso de la mascarilla, ¿ya?, que es lo bueno que nos quedó del COVID. El uso de la mascarilla al momento de usar el transporte público, al momento de ir al supermercado, porque son lugares donde hay mucha aglomeración y los virus respiratorios circulan muy rápido. Y el lavado de manos sagrado también. Es verdad. Sé que hay muchos papás que son bastante aprensivos con sus hijos. Por distintas materias. Muchas veces los niños que tienen asma tienen otras situaciones y muchos de ellos, y recuerdo también la época cuando uno era más chico, los eximían de la educación física. Decían, no, que mi hijo no puede hacer educación física porque tiene asma, ya le mandaban. Y estaban ahí sentados y muchos de ellos también empezaban a aumentar de peso y se sumaban otras patologías. ¿Qué mensaje le podemos entregar a los papás que yo sé que son aprensivos con sus hijos, no quieren que se ahoguen ni que tengan esos problemas respiratorios, pero que les están quitando también
otras vivencias, otros beneficios también de salir, de jugar, de hacer deporte, por esos mitos que nos decías tú precisamente. Sí, bueno, solamente hay que decir a los papás que el ejercicio lo único que trae son puras cosas buenas, ¿ya? Nos trae vitalidad, nos da energía, nos mejora las patologías que tenemos de base. Entonces hay que perderle el miedo al ejercicio. El niño, claro, se va a obstruir tanto haciendo ejercicio. Un niño asmático va a generar tos cuando se ría, cuando haya frío, etc. Pero tener pérdida de miedo a que no pueden hacer educación física. Para eso tenemos nuestro tratamiento de base que lo vamos a mantener controlado y va a ser un paciente que va a poder hacer una vida completamente normal. Y en el caso de que el paciente se obstruya mucho al momento de hacer el ejercicio, utilizar su inhalador de rescate, que para eso está 2 puffs antes de hacer el ejercicio y después hacer su ejercicio normalmente, pero no quitarles algo tan importante que es el ejercicio a los niños, que más encima estaban asociados con el aumento de la masa corporal. Sí, hay niños con mucha obesidad, muy dedicados a los videojuegos, entonces es necesario que aunque sea en el colegio se realice esta actividad física. Actividad física muy importante. Preguntarte con respecto a las personas que asisten, por ejemplo, a este consultorio o a otro, ¿este tipo de medicamentos, inhaladores, se los entregan también los mismos CESFAM a ellos o los compran particulares? No, el CESFAM se encarga de entregar el tratamiento crónico a nuestros pacientes. Sagradamente, todos los meses el paciente tiene que ir a retirar su inhalador crónico, que se le hace una receta, y el CESFAM dispone de tratamiento que son de base, que son los corticoides inhalados, y el SOS, que es el salbutamol. Y en la cámara también. Y la cámara, sí. Todo eso se entrega en la farmacia de nuestro centro. ¿Hay campañas actualmente que esté haciendo el DAS en San Pedro de la Paz con respecto al asma o se han hecho anteriormente? Sí, normalmente siempre vamos a colegios a hacer las educaciones, a los jardines infantiles. También hay un programa que es el programa adulto mayor, el MASAMA, que también nosotros vamos a hacer educaciones acerca del asma, de cómo se utilizan los inhaladores y la educación que se hace propiamente tal en el CESFAM. Y ahí, a propósito de lo que preguntaba Paulita con respecto a las crisis asmáticas, que se pueden evitar, nos dices tú. ¿Cuál es el principal error que se comete y que lleva a niños, adultos mayores, a llegar a una urgencia ya completamente obstruido? El primer error normalmente es que a veces nos dejamos estar frente a una crisis asmática. Todos sabemos que las urgencias están saturadas en este momento, tanto en la parte clínica como en la parte pública, pero si yo ya encuentro que mi inhalador de rescate no está haciendo efecto, yo tengo que recurrir porque necesito que el médico me administre un tratamiento aparte al que yo estoy acostumbrado o el que tengo de control. ¿Ya? También es que los niños siguen asistiendo a clases mientras están enfermos, entonces eso va a generar que el niño se siga obstruyendo más, entonces vamos a tener no solo un niño obstruido, sino que muchos más niños contagiados. Entonces, evitar que los niños cuando estén enfermos vayan al colegio, que si estamos frente a una crisis asmática, acudir al centro de salud correspondiente para el tratamiento. Siempre la visita al médico, ¿ya? Pero tampoco, porque, ¿no es cierto?, dicen, no, es que voy a ir a urgencia y no es una urgencia, pero los pacientes asmáticos saben cuándo es su momento de exacerbación máxima y ellos sí o sí tienen que recurrir. Claro, porque conocen su cuerpo, su sistema respiratorio, entonces tienen que estar atentos ahí a cualquier cambio, entonces avisar si son niños a los papás y si son adultos también tener en cuenta todo lo que conlleva tener asma. Muchas gracias por explicarnos todo esto con lujo y detalle. Muchas gracias a ustedes por la invitación.